acabamos de clausurar el año de la fe y en nuestra diócesis hemos comenzado el año de la esperanza. Y vivimos en el ámbito del Adviento en el año de la esperanza, en el tiempo de la esperanza. Pues es un orgullo para nuestra parroquia recibir esta noche a don Germán Arana, padre jesuita, oriundo de San Sebastián, especialista en dirección espiritual de sacerdotes, de seglares, y también hoy por hoy es el rector del Seminario Pontificio de Comillas. Damos las gracias porque pues es muy difícil para él haber venido aquí esta noche y estar entre nosotros debido al gran trabajo que lleva entre manos y bueno, pues ha hecho un tiempo, un espacio para dedicarnos a nosotros. Le damos las gracias y bueno, le ofrecemos esta parroquia y esta ciudad como su casa, cuando quiera. Así que agradecidos de antemano y aquí tienes nuestra humilde casa con nuestra humilde gente. Conferenciante más humilde todavía y más pobre, pero bueno, compartiremos nuestra pobreza con alegría. Muchísimas gracias, don Pedro Juan. De verdad que es para mí una enorme satisfacción compartir esta reflexión con los parroquianos de San José Artesano y con este ilustre grupo de yeclanos que se ha reunido aquí. Y me dice don Juan José que también habéis venido de Almansa y de Caudete y de otros lugares, pues bendito sea el Señor. Para mí es un gozo muy grande compartir siempre la palabra de Dios con el pueblo de Dios y en esta ocasión con vosotros. Todo se concita en este tiempo para hacer una reflexión sobre el sentido de la alegría cristiana. Habéis empezado en la diócesis el año de la esperanza. Nos acercamos al domingo tercero de Adviento, que es el domingo llamado de la alegría. Tanto en Cuaresma como en Adviento, que son periodos más penitenciales, hay una estación que nos levanta el ojo, la atención y el corazón a el gozo de las cosas de nuestra fe. Y sobre todo me lo ha inspirado también la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Efectivamente, el pontificado de Francisco se abre con esta reflexión que ya la había anticipado anteriormente en la Lumen Fidei, que compartió con el Papa Benedicto, y ahora ya con pie más propio. Francisco ha querido invitarnos a una reflexión sobre el gozo de ser cristiano. Un gozo que es contagioso y que produce a su vez contagio, y es el núcleo de lo que llamamos la evangelización, es decir, la transmisión de la fe como, perdonadme la expresión, como un clavel reventón que se entrega con amor de unos a otros. En una ocasión, hace ya unos cuantos años, siendo yo un sacerdote muy joven, haciendo los ejercicios espirituales como tan piamente los practicó vuestro párroco, don Pedro Juan, a las orillas de la bahía cántabra, pues en uno de esos descansos de los ejercicios, un compañero mío, atravesado de muchas aflicciones y dolores, viendo que yo vivía razonablemente contento y sereno, me dijo, porque todo el discernimiento espiritual ignaciano, que es nuestra escuela de espiritualidad, está orientado al examen de lo que llama San Ignacio la consolación, es decir, esa alegría profunda de vivir en el Señor. Y me preguntó, ¿y tú por qué te gusta tanto esto de la consolación? ¿Te gusta tanto vivir tan satisfecho? Y no se me ocurrió otra cosa que responderle, pues mira, porque creo que Dios nos ha hecho para eso. El Señor nos ha hecho para ser felices. Nos ha hecho para ser felices. Nos ha hecho para gozar. Nos ha hecho para vivir una alegría permanente. Y eso establece una diferencia muy profunda
entre los momentos de aflicción, que a ver, los haylos, y no pocos en nuestra vida, pero en ellos los vivimos como una oferta amorosa de nuestra libertad, que nos engendra la vida, pero los vivimos como un periodo pasajero, como un periodo de transición. Nadie puede alojarse en la aflicción de una manera permanente, a no ser que sea una persona pues un poquitín, diríamos, neurótica, o que engolfada en un victimismo muy profundo, en ese llanto continuo encuentra como una especie de hogar. Si una persona normal vive sus aflicciones como un periodo pasajero, y si se prolongan en este valle de lágrimas, como rezamos en la salve, pues uno espera siempre esa situación definitiva de gozo en la cual consistirá nuestra vida con el Señor. Una vida de gozo que se anticipa también en retazos brillantes, confortantes y gozosísimos que el Señor nos da sentir en esta tierra, y que nos recuerdan que hemos sido creados para vivir en una casa de alegría. Esta es una tierra muy festera, y por eso me vais a entender muy bien lo que voy a decir esta noche. Pasé unos cuantos años en Roma y tenía una hija espiritual italiana, romana, para más señas, que había sido destinada en Valencia, había estado por estas tierras, y al volver a Roma un día me viene al despacho y me dice: estoy aburridísima, porque estaba acostumbrada en Valencia que íbamos de fiesta en fiesta y ahora no hay ninguna fiesta, vaya aburrimiento esta Roma. Y ella era romana. Sois de una tierra festera, es decir, de una tierra volcada al consuelo, a la alegría. Y en la Escritura la salvación se representa siempre como una fiesta grande, como una fiesta a lo grande, como un banquetazo, una situación muy bonancible, donde todos se miran con afecto, están a gusto juntos y disfrutan de esa bien amada compañía. Precisamente porque el Señor nos canaliza hacia esa situación definitiva. Pero también es verdad que aunque no podemos renunciar a ese deseo de vivir contentos y alojados en nuestra propia piel, satisfechos de lo que tenemos entre manos, no es menos cierto que corren las lágrimas entre nosotros y que compartimos la vida con bastante gente que tiene unas insatisfacciones de fondo muy profundas, muy profundas. Toda la vida me he dedicado a la dirección espiritual y mi buen padre, que era un señor con muy buen humor, quizá yo lo heredé y fue una de las herencias estupendas que mi padre me hizo. Una vez acercándose a mi despacho, que lo había reconstruido un poco, y mirando la butaca donde se sentaban mis interlocutores, me dijo: hombre, esta es la butaca de las lágrimas. Aquí viene la gente a llorar sus penas y tú se las recoges y van un poco. Y efectivamente me ha tocado recoger lágrimas apozales en mi vida sacerdotal. Y uno se pregunta por qué, siendo la alegría un deseo irrenunciable, muchas veces nos encontramos con tantas vidas rotas, insignificantes, con unas amarguras muy profundas que cuestan sobrellevar e incluso tan penosas que a veces no apetece ni vivir. Ciertamente que esa experiencia no está ligada
a los éxitos humanos ni al bienestar. De esta mañana, hablando con mi cocinera, me decía: he ido a visitar a una señora de mi barrio que es muy rica y tiene muchos posibles, pero la casa es tristísima, es una casa súper oscura. Y yo voy con mi pobreza a llevarle un poco de alegría, porque a mí el Señor me ha dado una cierta satisfacción interior y yo le quiero ofrecer lo que tengo. Efectivamente no es una experiencia ligada al bienestar humano, al éxito. Hay mucha gente que le ha ido bien en la vida, como solemos decir, pero que no está contenta, porque siempre está aspirando a más y está ciega en esa carrera de ambición y de expectativas. ¿En qué consiste ese gozo y alegría? Le he pedido al Señor que os marchéis hoy a la casa más contentos de lo que habéis venido. Y sería para mí verdaderamente una gracia muy grande. No que desaparezcan las penas como por ensalmo, sino que las podamos vivir también con sentido, lo cual cambia totalmente la perspectiva de las cosas. No es que de pronto vayamos a tener una salud de hierro y estemos estupendamente. El otro día mi médico en la consulta, porque yo me quejaba de unos achaques y de otros, porque claro, llegando a cierta edad pues tenemos un montón de goteras, y se vuelve y me dice: oye, pero ¿tú qué te has creído? Que yo te voy a poner aquí como un chaval de 22 años, te tienes que aguantar con lo que tienes. Y darle gracias al Señor. No se trata de que se nos vayan todas las dificultades de golpe, sino que podamos vivir lo que tenemos con sentido. Nuestras limitaciones, nuestras dificultades a veces de comunicación, etc. Resulta profundamente significativo cuando uno abre la Escritura que todo constituye un soberbio anuncio gozosísimo de salvación. Fijaros, ahora en el Adviento vamos leyendo poquito a poco el libro de la consolación de Israel. Es el Evangelio del Antiguo Testamento, el segundo Isaías, que va del capítulo 40 al 55 y se abre con aquel oráculo formidable: consolad, consolad a mi pueblo. Viene el Señor cargado de consuelo a su pueblo. En un momento en que Israel vivió unas circunstancias muy difíciles. Había vivido en el exilio, había soñado con un retorno brillante a su hogar, al templo, a sus cosas, y cuando vuelven se encuentran, primero, que todos los jóvenes han muerto, que no quedan más que un montón de ruinas, y que aquello en lo que habían soñado tan largamente era un paisaje bastante desolador. Y entonces viene el profeta con un oráculo de consolación profunda. Y no solamente de futuro, sino también de presente, de realidad presente. En el Evangelio, todos los procesos de conversión significan la entrada en una experiencia de alegría superior. Recordar la escena de los apóstoles, cuando descubren al Señor y pasan una tarde con Él, y aquello les enciende por dentro el corazón, van gritando a sus conocidos y amigos diciéndoles: hemos encontrado al Señor. Pero lo dicen como quien ha encontrado un verdadero tesoro, como quien ha encontrado un maná, como quien ha encontrado la fuente de la vida. Tan es así que en una de las parábolas Jesús propondrá la realidad del reino precisamente como un tesoro, que una vez que se encuentra, con tal de obtenerlo, se pone en juego todo lo demás. Tengo para mí, fijaros, que hasta que no entendamos de una manera experiencial la dinámica
de este encuentro formidable, no llegaremos nunca a entender el reino de Dios. Viviremos nuestro cristianismo como una rutina pesada, como una ley, si queréis, en el mejor sentido, como una moralidad que nos enseña el bien y el mal. Y no digo yo que no está bien eso, está formidablemente, porque no tener sentido moral es una desgracia muy grande en esta vida, es vivir una ceguera peor que la de Santa Lucía, cuya fiesta hoy celebramos, que a la pobrecilla le arrancaron los ojos. Es una desgracia muy grande, pero no es lo más importante del Evangelio. Lo más importante del reino es que uno ha encontrado un tesoro que vale más que el resto de los apegos, de los vínculos, de los deseos que tiene, de toda su propia experiencia, y pone en juego toda su vida con tal de no perderlo, con tal de poderlo vivir en profundidad. Ese tesoro tiene unas características muy especiales. No se corresponde a los bienes que se compran y se venden. No se corresponde con el mercado de la alegría. Hay un mercado de la alegría, ¿verdad?, de la diversión, que las personas pues acuden a él como quien se compra unas manzanas en el supermercado, pues se compra una porción de alegría. Pero es una alegría huera y pasajera. La experiencia de este tesoro es una experiencia muy honda. En primer lugar, es gratuita. Dios la da a manos llenas de una manera gratuita. Por tanto, nadie tiene derecho a decir: mira, yo no estoy en condiciones de entrar en eso. Mira, yo no estoy para poesías. Me he hecho viejo. Hay uno de los himnos de vísperas habla del helado augurio del espejo. Y yo por las mañanas, cuando me afeito, me acuerdo de aquel himno, porque el augurio del espejo, me veo canoso y viejo y digo: oh, y estoy ya hecho una calamidad. Pero no se trata de, fijaros, se trata de una experiencia de gratuidad, es decir, no hay razón para echarse atrás y decir: mire usted, es que yo no estoy bien de salud, es que no me ha ido bien en la vida, es que ahora estoy en una crisis en mis negocios, tengo dificultades familiares. Hay fuentes de dolor muy profundas en la vida. No lo podemos ocultar. No lo podemos ocultar. Y como os diré después, la verdadera alegría no está reñida con abrazar amorosamente esas dificultades. Pero nadie puede decir: yo no estoy para esto. Nadie puede volverse de una manera cínica a decir: esto ya no da más de sí. Porque esa técnica es propia del enemigo de la naturaleza humana, que quiere en nosotros nuestra total destrucción. Dios regala el tesoro de su vida abundante al pobre que se acerca a Él y le abre el corazón. Por tanto, estamos hablando de un tesoro que no tiene fin y de un tesoro que se alcanza por un camino de humildad y de confianza. Y se alcanza verdaderamente, verdaderamente. ¿No habéis notado que la gente verdaderamente de Dios es una gente, son personas muy serenas? ¿No habéis notado esto? No es que no quedan melladas por las dificultades de la vida, pero no se dejan engolfar por un victimismo sin sentido. Y su corazón siempre queda unido a un vínculo de sentido amoroso con el Señor,
que da luz a todo lo que viven y hacen. Y van viviendo también pues el don de sí mismas y la decrepitud de su vida de una manera muy serena y muy tranquila. Es lo que en la Escritura se llama el don de la paz. Esta experiencia también es desinteresada. Si nos toca la lotería, hombre, nadie amarga un dulce, y sobre todo si tenemos las cuentas un poco apretadillas y podemos tener una cierta holgura, pues no nos cae mal. Pero no se trata de esta alegría, de una satisfacción de lo que nosotros conseguimos alcanzar por nuestros propios esfuerzo, ni tampoco por las ventajas que se traen. No es una satisfacción que se queda en nuestro interior, apretada en nuestro corazón, sino que se transmite a los demás de una manera como contagiosa. Tiene también un carácter humilde, porque el Señor nos la ha entregado en el corazón y la repartimos con gozo y con esperanza. Y va siempre más allá de lo que hemos podido percibir humanamente. Cada día que me levanto le digo al Señor, ni en mis mejores momentos, ni en mis mejores sueños de juventud, pude imaginar la grandeza de una vida contigo. Y de alguna manera, fijaros como veo que hay entre vosotros pues parejas de una cierta edad y algunas religiosas, como yo también, pues de una cierta edad. Y este es un mensaje para la gente de una cierta edad. Las parejas de cierta edad que siguen fieles son entrañables, son entrañables. Lo mismo que nuestra vida celibataria, con el paso del tiempo, resulta una aventura muy entrañable con el Señor. Yo a veces le digo por las mañanas al Señor, oye, qué buena vida hemos hecho juntos tú y yo. Qué buena vida hemos hecho juntos. Nos ha tocado una suerte muy grande el poder convivir en esa amistad creciente que ha ido asentándose con los años, no con esas características un poco burbujeantes de la juventud, sino que tiene un tono mucho más sereno en el otoño de la vida, más verdaderamente dependiente de la amistad con el Señor, que en definitiva es la fuente de nuestra alegría. Con todo, ciertamente esta experiencia tiene profundas paradojas. Quizá por eso no es tan fácil de encontrar y no responde a un anuncio brillante y esplendoroso de algo que se alcanza muy fácilmente. El Señor recomienda encontrarla por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. No es un camino brillante, es una senda pedregosa, escondida, no sé, un poco oculta, pero que abre la puerta a una experiencia verdaderamente profunda. Pero tiene como unos signos culturalmente alternativos, paradójicos, que hace a veces un poco más difícil encontrarla. Os voy a leer un pasaje muy curioso. Tengo aquí algunas perlitas que me he traído conmigo en el tren. Os voy a soltar esta perlita. He traído yo en mi faltriquera en el AVE algunas cosillas, algunos menús. Fijaros, es un trozo de los avisos espirituales de San Francisco de Asís y se titula La verdadera alegría. Es un escrito breve, pero verdaderamente muy singular. Dice: cierto día el bienaventurado Francisco, estando en Santa María,
llamó al hermano León y le dijo: hermano León, escribe. Y León, que era muy disponible, le respondió: ya estoy listo. Escribe, le dijo, ¿cuál es la verdadera alegría? Bueno, León, fijaros qué anuncio. ¿Cuál es la verdadera alegría? Madre mía, se pone ciego. Pero veréis qué cosa. El cuentecillo de Francisco le dice: llega un mensajero y dice que todos los maestros de París han venido a la orden. Todos los maestros de París, era la universidad más importante, todos los alumnos de la Universidad de Murcia y de Valencia pues han entrado en nuestra parroquia y han dicho que nos queremos hacer catequistas de don Pedro Juan. Escribe: no es verdadera alegría. León se queda un poco mosca y dice: vaya, pues yo que creía. Y también que han venido a la orden todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos, y que también el rey de Francia y el rey de Inglaterra, que el príncipe Juan Carlos pues se ha dedicado ha venido al seminario de Murcia. Escribe: no es verdadera alegría. Vaya. Igualmente que mis hermanos han ido a los infieles y han convertido a todos ellos a la fe. Además que he recibido yo de Dios una gracia tan grande que curo enfermos y hago muchos milagros. Bueno, ya aquí León se pone como una moto. Dice: esto ya no, ese no va más. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Pues, claro, y ya el León Supermosca dice: ¿y cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perugia ya de noche avanzada. Llego aquí, es tiempo de invierno, todo está embarrado y el frío es tan grande que en los bordes de la túnica se forman carámbanos de agua fría congelada que hacen heridas en las piernas hasta brotar sangre de las mismas. Y todo embarrado, helado y aterido, me llego a la puerta. Y después de estar un buen rato tocando y llamando, acude el hermano y le pregunta: ¿quién es? Yo respondo: el hermano Francisco. Y él dice: largo de aquí, tú eres un simple y un paleto, ya no vas a venir con nosotros. Nosotros somos tales y tantos y no te necesitamos, eres un desgraciado. Yo vuelvo a la puerta y digo: por amor de Dios, acogedme por esta noche. Y él responde: no me da la gana, vete al lugar de los crucíferos, que era la Cáritas del tiempo, y pide allí, vete al comedor de Cáritas. Te digo, si he tenido paciencia y no he perdido la calma, en esto está la verdadera alegría y también la verdadera virtud y el bien del alma, el bien del alma. Qué cosa, Fijaros, en la vida sacerdotal uno se encuentra a veces con estos tesoros, una especie de milagros vivientes. Gentes que han tenido una vida difícil, con mala salud, que igual han tenido que aguantar un marido incómodo o una mujer difícil, o que han tenido problemas con los hijos, con los negocios y han tenido que aguantar muchas cosas, y sin embargo no pierden el consuelo y la paz, no lo pierden, porque parecen en el interior de sus almas como agarradas a un vínculo que nada ni nadie les puede quitar. Esta escena que refiere aquí en los avisos espirituales de San Francisco se produjo tal cual en la historia de otro Francisco, el duque de Gandía, San Francisco de Borja, el tercer general de la Compañía de Jesús, cuando llegó al noviciado de Simancas para hacer la visita apostólica. Ya muy de noche, hacía mucho frío, nevaba, y el hermano no le quiso abrir la puerta y se pasó toda la noche
junto a la puerta, y cuando a la mañana siguiente la abrieron, él entró y sin decir nada fue a tomarse su tazón de café con leche o lo que le ofrecían en los desayunos de aquella época, sin decir: esta boca es mía, ni esto ni usted. ¿Qué cosa, Yo le digo al Señor, yo que me encrespo con un quitamellazas pajas y pierdo la paciencia y la angustia con frecuencia. ¿No os habéis dado cuenta de una cosa muy curiosa? Que en el Evangelio, en los momentos de dificultad, cuando los apóstoles pierden la calma y todo se les vuelve mohina, Jesús les reprende por su falta de fe. Recordáis muchas de estas escenas, ¿verdad? Sobre todo la de la tempestad calmada y otras muchas donde, angustiados por la situación, le agitan, le despiertan. El Señor: oye, no te importa que nos hundamos, que esto se vaya al traste, no te importa, pero tú ¿dónde estás en nuestras vidas? Y el Señor les dice: hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? ¿Por qué Jesús está siempre en la barca de nuestra vida? No solamente cuando nos va bien, no solamente cuando las cosas nos sonríen. Él está siempre en la barca de nuestra vida y Él es la fuente de nuestra paz. En la enfermedad, en la salud, en el gozo, en los problemas económicos, en los momentos de bienestar. Esa es la fuente de la paz. Esta experiencia, por tanto, de la plenitud del Evangelio en nuestros corazones, responde a unas leyes extrañas y particulares que hay que entender. En primer lugar, está unida a la abnegación. A la abnegación. Fijaros. Os voy a hacer una descripción muy sencilla, quizá, si queréis, hasta simplona. ¿De dónde se juega este negocio de la satisfacción profunda de la persona? Yo tengo para mí que se juega en la orientación del deseo del sujeto. Si el deseo del sujeto está vuelto sobre sus propias ventajas y necesidades, esa persona difícilmente acabará viviendo una vida satisfecha. Porque la verdadera satisfacción está ligada a hacer el bien, está ligada a la caridad. Y cuando la vida de una persona, fijaros, a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo me acuerdo, esto comencé a percibirlo en Roma, cuando siendo un jovencísimo sacerdote, pues empecé a atender a una abuelilla que tenía muchos nietos y la preparé para morir. Y me sorprendía mucho que esta anciana no me hablaba de sus dolores, sino me hablaba de la preocupación de este nieto, de aquel hijo, de aquellas dificultades, y me pedía pedir por ellos. Lo mismo me sucedió también acompañando a morir a un obispo santo que tenía un cáncer de huesos horroroso, tenía unos sufrimientos espantosos, estaba postrado en el lecho y nunca me hablaba de sus dolores. Solo me hablaba: mira, tienes que visitar a este cura, está pasando un momento, vete a aquella familia que no les llega para fin de mes, mira a ver en esta parroquia si puedes hacer algo. En fin, me daba señales siempre en favor de sus feligreses. Hace poco, a un muchacho de mi seminario, yo le decía: mira, la Navidad, si quieres pasar unas Navidades formidables, te tiene que cambiar el sentido de tu orientación inicial. Un niño y un joven vive la Navidad como un receptáculo de regalos. Es el tiempo, pues, donde le van a traer los reyes cosas, donde
va a haber muy buenos ratos en la casa, voy a comer lo que me gusta, etcétera, etcétera. Un adulto vive la Navidad haciendo feliz a los demás, preparando la mesa con esmero, el regalo que le gusta a fulano, a mengano, pero es un cambio muy profundo en el eje de los intereses y de la satisfacción de la persona. Y eso es lo que nos hace verdaderamente felices. Una experiencia vivida la abnegación. Fijaros, yo tengo para mí, perdonadme si el ejemplo que os pongo es un poco vulgar, pero yo creo que la felicidad humana se parece a una señora de buen ver y muy digna que cuando la pretendes te da un par de bofetadas. Y si no la haces caso y la rodeas con astucia, entonces se te rinde. ¿Habéis entendido? Es decir, la felicidad es una cosa que se entrega cuando no se busca en primer lugar demasiado. A mí me aterra cuando en el seminario a los curas jóvenes o a los religiosos jóvenes me dicen: es que no me realizo. Y les digo: pero es que no has venido a realizarte, no te vas a hacer sacerdote ni religioso para realizarte, sino para machacarte por el bien de los demás, porque ese es el camino de nuestra vida, y paradójicamente ese es el camino de la verdadera satisfacción. La alegría del Evangelio también es una alegría transitiva, no es algo que yo retengo para mí. Por tanto, es algo que se comunica, y que se comunica de una manera connatural, como una plenitud que atrae y llama a otros al tesoro que yo vivo, y que tiene una razón última que no se manifiesta sino en un misterio de vida. Os voy a contar una anécdota. En mi vida ministerial pues me ha tocado ser uno de esos 4x4, es decir, uno de esos coches troteros que van por las autopistas y por los caminos de montaña. Me ha tocado un poco hacer de todo. En una época pues trabajé en la pastoral juvenil, y reunido con un grupo de quinceañeros, pues les hice la pregunta clásica de un preparador, diríamos vocacional: bueno, vosotros, ¿qué queréis hacer en la vida como cristianos? ¿Cómo os planteáis vuestra vida cristiana? Y entonces hice una rueda y cada uno fue contando cómo le iba el negocio. Y uno decía: pues mira, yo voy a ser abogado y voy a defender la causa de los pobres. Y otro decía: yo voy a ser médico y yo voy a curar a los que lo pasan mal y tienen muchos dolores. Y así fueron diciendo un planteamiento de un cierto valor, pero que no es el verdadero planteamiento del verdadero vocacionado cristiano, que fue el caso de este muchacho que dijo lo siguiente: pues yo lo que quiero hacer es lo que quiera Dios de mí. Los otros le miraron como si fuera un extraterrestre. Dijeron: caray, pero ¿esto qué significa? Y le dijeron, y lo volví a repetir: mira, yo quiero hacer lo que Dios quiera de mí, porque estoy seguro que eso será el camino más satisfactorio. Y le preguntamos por qué había llegado a esa conclusión. Y fijaos la respuesta que nos dio. Nos dijo: alrededor mío hay algunas personas que yo he percibido que viven una vida muy llena, una vida muy significativa, una vida muy útil para los demás y muy gozosa para ellos. Yo sabía de quién hablaba, porque me había asomado al alma bella de aquel muchacho. Hablaba de su madre, una mujer extraordinariamente generosa. Hablaba de su párroco, que era un cura como la copa de un pino, y hablaba de un amigo de su padre, que era una persona también extraordinariamente buena.
y dice, yo lo sabía, pero no los declaró, dijo, he encontrado estas personas, he rascado qué hay detrás de esas vidas, me he encontrado con Jesús, luego yo quiero lo mismo para mí. ¿Nos parece que en esta descripción de este muchacho se encierra justamente el círculo de la evangelización, tal como lo describe la primera epístola de Juan? Lo que hemos tocado, lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, el verbo de la vida, eso es lo que os anunciamos, para que vosotros entréis en comunicación conmigo, con nosotros, y la alegría sea completa. La alegría sea completa. La alegría es el sello que ratifica esta comunión con el tesoro que hemos encontrado y hemos ofrecido. Y yo me pregunto, yo no sé cómo vamos de tiempo, querido párroco, porque tendréis que hacer algunas tortillas también esta noche y alguien os estará esperando en la casa y dirá, pero ¿dónde se ha ido mi madre y mi padre que están dependiendo por ahí? Pues no voy a alargarme muchísimo, pero sí ofreceros un poco al estilo del Papa Francisco, que es muy concreto y que al final dice, oye, vamos a reflexionar sobre esto un poco. Y yo os digo, nos convendría, nos haría mucho bien hacernos un examen sobre nuestro estado de satisfacción. Y yo, recordando aquella experiencia de aquel muchacho, me digo, mi vida ha despertado estos sentimientos. Mis seminaristas pueden decir en verdad, ¡jo, qué estupendo esto de ser cura! Y no solamente porque uno viaja a Yecla y va y viene, que les dice, me voy a Yecla, que está de fiestas, y aquí os quedáis. No solo por eso, sino porque realmente mi vida realmente puede decir, jo, esto de ser cura merece la pena. Merece la pena. Y merece la pena ser un sacerdote. Yo les digo mucho a los sacerdotes, tenéis que ser sacerdotes no que den pena a su comunidad, sino que sean fuente de consuelo para su comunidad. Y padres de familia no que den pena a los demás, sino que sean fuente de consuelo. Yo realmente tengo una vida que despierto en los demás. El tesoro que he encontrado, que no está en el bienestar, ni está en los triunfos humanos, sino que está en ese encuentro con el Señor que me ha hecho a mí don para los demás, fuente de vida para los demás, fuente de alegría. Esta experiencia del Señor a mí me ayuda a encarar las dificultades de la vida y me ayuda a encararlas gallardamente. A veces hay dificultades muy gordas, ¿verdad? Hay días que uno dice, oye, ¿por qué me habré levantado? ¡Qué cosa más horrorosa! ¿Por qué habré puesto el pie fuera de la cama? Bueno, pues hay días de esos, y no pocos. Y hay muchas lágrimas que en lo secreto nos las tenemos que sorber. Pero esa experiencia del Señor, siempre junto a nosotros, que nos lleva de su mano amorosa, nos hace encarar con sentido esas dificultades e incluso ofrecérselas al Señor cuando no tenemos otra posibilidad. Es una experiencia en nuestra vida estable, o somos como una especie de veleta, ¿verdad?, pasajera, que hoy está contento, mañana está mohino, y depende del viento que sopla para saber, o hay como una especie de continuidad estable en este vínculo de nuestra experiencia de fe. Y sobre todo nos abre a una especie de satisfacción
superior, nos hace una satisfacción superior. Cuando uno depende de alcanzar este puesto, de tener estos beneficios, de tener estas cosas, siempre hay una especie de insatisfacción creciente. Uno no vivirá nunca contento. Damos la impresión de haber encontrado verdaderamente el amor de nuestra vida y vivir con la bandeja de nuestra paz ofreciéndosela a los demás, como quien ha encontrado la fuente de la vida. Bueno, estas preguntas nos pueden ayudar para encaminarnos a lo que el Señor nos pide vivir. Y por último, una breve indicación, porque mirad, esto de las charlas no es para cansar al personal, ¿verdad? Ni para hacer mover los traseros, sino los corazones de cansancio. Entonces, una indicación última, muy sencilla, muy sencilla. Sois de una tierra muy mariana. María es el icono de la alegría, porque es la que recibe la fuente de la alegría y quien la entrega. Por tanto, estáis viviendo en torno a las fiestas patronales de Yecla la figura de la Inmaculada que protegió a aquellos muchachotes que volvieron indemnes de la guerra y os ha protegido en vuestras vidas en toda circunstancia, y le atribuís a la Madre del Cielo la protección. María es el icono de esa alegría, es la imagen de la alegría de la Iglesia en Adviento, que recibe al Señor y lo entrega, como en la Pascua será la figura de quien entrega a Jesús vivo a la comunidad. María tiene mano de madre. Las madres tenéis una mano muy especial. Cuando hay algún problema de relación en la casa, algún bollo, algún nudo que no, la madre se las arregla para resolver aquellas cosas. La Madre del Cielo interviene para que esos nudos que nos cuesta en nuestro corazón desatar, esa persona a la que no le hemos perdonado, esa insatisfacción que tenemos, esa especie de desconfianza que nos atenaza, esa mengua de nuestra esperanza, se pueda desatar. Pedírselo, porque ella es la imagen de esta alegría inmensa que ella acoge y que lo entrega y vive de la alegría de darla. Esta es la misión permanente de María, como para nosotros y os diré otro secreto, ¿verdad?, del sillón de las lágrimas, aquello que decía mi padre, el sillón de las lágrimas, el secreto de la coparticipación de las cosas del Espíritu, de una comunicación verdadera en la vida de la familia y no solo de corazón a corazón. Cuando eso se produce, las penas se dividen y las alegrías se multiplican. Ojalá nuestro paso por la vida, que es tan extraordinariamente breve, sea fuente de luz para otros. Y algún día en la otra vida nos podemos encontrar con personas que nos digan: mira, yo estaba mal, estaba apagado, sin fe, sin esperanza, y el brillo de tu fe, de tu amistad con el Señor, me dio alas para caminar, me devolvió el sentido de la vida. Qué cosa más hermosa. Pues que así el Señor nos lo conceda. Os agradezco de corazón este rato tan sabroso vivido con vosotros. Que el Señor os bendiga. Pues muchas gracias, Padre Germán. El aplauso es para vosotros, que sois el mejor. Pues agradecemos al Padre Germán su presencia entre nosotros y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para él? ¿O quiere preguntar alguna duda o alguna cosa, aprovechando que él está entre nosotros? Hay preguntas. Si hay alguna.
Uy, esto de las preguntas es peligrosísimo, porque se da por supuesto que el conferenciante, que es un señor que sabe absolutamente de todo, y yo soy un tipo que tiene pocas luces y apagadas, pero preguntad lo que queráis. Todo claro. Pues agradecemos la presencia y bueno, que terminemos bien las fiestas patronales y deseamos una buena estancia entre nosotros al Padre Germán y también que llegue bien. Pues feliz noche. Gracias. Muchísimas gracias.